Estás escuchando Laboratorio de Juegos, tu podcast sobre la creación de juegos de mesa con Pablo Garayzar y Adrián Alba. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Laboratorio de Juegos. Yo soy Adrián Alba y como siempre tenemos al otro lado de la línea a Pablo Garayzar. Hola, Pablo. Hola, ¿qué hay? Hoy toca neuromandanguear. Ya sabes que gusta mucho las mandanguitas. Sí, hoy toca intentar traer alguna cosilla de la psicología al mundo del diseño de juegos de mesa. Y bueno, son muchas las ideas que traigo para este programa, pero vamos a intentar relacionarlas con juegos de mesa, aunque al principio va a parecer que la relación no es tan clara, ¿no? Me gustaría empezar hablando de los tipos de memoria que normalmente hay en la mayoría de modelos de memoria humana. Vale, espera, antes de empezar sí. Vamos a ponernos en situación. O sea, vamos a tener como si esto fuera un proto en el que tenemos una caja con un montón de cosas y luego las enlazamos, ¿no? Eso es, o sea, vale. Tenemos más que un proto, va a ser como una jam. Vale. Nos dan muchas cosas y vamos a ver si hacemos un juego con todo esto. Igual al final no queda del todo hilado, pero sí que creo que muchas de las ideas que mencionemos en el programa de hoy pueden resonar a la hora de diseñar o también evaluar juegos de mesa, ¿no? Porque creo que algo que igual sí que deberíamos hacer en este podcast es evaluar juegos que ha diseñado otra gente, un poco en la línea de lo que hace Paco con las matemáticas, por ejemplo, de la alta tensión, que esa serie de programas tuvo bastante éxito, sí. Pero hacerlo también desde otros aspectos, desde aspectos que no tengan que ver directamente con las matemáticas, sino pues quizá también con la psicología o con la usabilidad o con otro tipo de ejes o de miradas que se pueden hacer a esos juegos. No sé cómo lo ves. Uy, perfectísimo. Siempre que sea referencias a juegos que ya existan y que pueda palpar, pues como que es más sencillo entender las cosas, ¿no? Vale, pues hoy traigo unas cuantas neuromandangas más que nada para eso, para ver si nos ofrecen más miradas al diseño de juegos de mesa y luego también para ver si nos permiten diseñar un poco mejor. Entonces, la primera que comentaba era pues conocer un poco cuáles son los modelos de memoria humana, ¿no? Porque para jugar hacen falta siempre memoria. No nos dedicamos a hacer todo juegos memory, de estos en los que los peques de 5 o 6 años nos arrasan, sino que en casi cualquier juego de mesa va a hacer falta que tiremos de algún tipo de memoria. Y entonces las principales memorias que se suelen definir son, pues la primera es la memoria sensorial, que es pues básicamente lo que aguanta el cerebro recibiendo la información constante que llega de los múltiples sentidos o sensores que tenemos, ¿no? El cerebro básicamente se dedica a descartar información porque el flujo de información que le llega a través de todos los sentidos es constante, continuo y apabullante en cuanto a cantidad. No podemos atender a todo. De hecho, hay gente que sí es capaz de atender más cantidad de información y al final pues no es capaz de procesarla correctamente, porque la gente que tiene memoria fotográfica o que es capaz de recordar muchísimos detalles, al final le cuesta mucho establecer una jerarquía de la información, ¿no? Entonces, estas memorias de las que voy a hablar sí que tienen una jerarquía implícita en su propio diseño. Nosotros no estamos diseñados como seres humanos, pero sí que la evolución ha premiado ciertos diseños frente a otros, y la memoria sensorial lo que pretende es quedarnos con las últimas informaciones que hemos recibido de los sentidos, pero descartando todas las demás, ¿no? Entonces podemos tener pues cierta memoria auditiva para recordar lo último que nos han dicho, y de hecho cuando muchas veces no estamos atendiendo y luego recobramos el foco de atención, somos capaces de repetir lo que nos han dicho, ¿no? Dices, es que no me estás atendiendo, ¿qué te he dicho? Sí, que ponga la lavadora, que ahora voy. Y no estábamos atendiendo, ¿no? Pero hemos aprovechado esa memoria sensorial
que solamente ha guardado la última frase, no mucho más, porque todo lo demás lo ha tenido que descartar para hacer eso, ¿no? Y lo mismo pasa con la visual o con la gustativa, la memoria pues, que tiene que ver con el tacto, con un montón de sentidos que, bueno, ya sabéis que no solamente tenemos 5 sentidos, sino que tenemos muchísimos más. Casi si pensamos en hacer un robot que se pareciera a una persona, pues deberíamos comprar un montón de tipos de sensores diferentes para que reaccione igual al medio, ¿no? Y veríamos que no nos hace, o sea, que no nos es suficiente con solo 5 tipos de sentidos, ¿no? Pues son 5 tipos de sensores, como una cámara, un sensor químico para el olfato, otro para el gusto, un micrófono para oír, pero es que también, por ejemplo, pues tenemos sensores de temperatura, sabemos cuando hace frío, cuando hace calor, tenemos sensores de presión, tenemos sensores de dolor, tenemos un montón de sensores, ¿no? Bueno, pues todos esos sensores al final acaban teniendo un pequeño almacén de memoria que pues solamente aguanta pues unos pocos segundos, pero ahí tenemos una memoria. Y con esa memoria yo creo que sí que se pueden hacer juegos. Es decir, algún juego tipo Party o similar podría intentar aprovechar esa memoria sensorial que dura muy poco, ¿no? Y como dura muy poco, pues las acciones que vamos a poder hacer con ella pues son limitadas, pero quizá ahí también esté parte de la gracia. No sé, se me ocurre pues los típicos juegos de dibujarle con el dedo a alguien en la espalda algún número, alguna letra o algún dibujo sencillo, una cruz, un asterisco, un sol o algo así, y luego ir viendo pues cómo pues eso se traduce a otro tipo de estímulo o lo que sea. Ese tipo de cosas pues pueden ser divertidillas y nos pueden ayudar a diseñar algún juego así como desenfadado, porque esa memoria tiene muy poca capacidad y sobre todo muy poca permanencia en el tiempo. Quizás juegos que tienen mímica también, ¿no? Al final a través de la vista lo ves muy rápido y te tienes que acordarte, o de algún tipo de sonido. O... Sí, de reflejos también. Pues que algún compañero te haga una seña rápida y tengas que reaccionar rápido, cosas así. Eso se utiliza mucho en el mus, ¿no? Claro. Son tan rápidas que no las ve el rival y... Eso es, mensajes secretos entre las parejas, sí. Eso no es parte del juego, pero forma parte de él. Sí, luego tenemos la memoria de trabajo, la memoria de corto plazo, de la que ya hemos hablado, ¿no? Que, bueno, pues dura también poco. Si no estamos atendiendo lo que está haciéndose ahí, pues puede durar muy poco, menos de un minuto. Y tiene un tamaño también limitado. Hablábamos de 7 más menos 2 elementos, que estaba un poco denostado ya ese número mágico, está más cercano en torno a 4 elementos y que se podría hacer más grande o más pequeña en función de nuestro conocimiento de la tarea que estamos llevando a cabo, ¿no? Pues esas 4 cosas, esos 4 objetos que podemos tener en nuestra memoria de trabajo, pues pueden ser 4 piezas del ajedrez, 4 tableros si sabemos mucho, o 4 aperturas, o 4 partidas enteras, o yo qué sé, 4 rivales gran maestros en un torneo de ajedrez mundial, ¿no? Entonces, en función de nuestra destreza dentro del juego, pues nuestra memoria de trabajo no va a ser más grande, pero quizás sí más profunda. O sea, van a caber más cosas en cada uno de esos elementos, ¿no? Y aquí, pues lo de siempre. Otra de las cosas que podemos hacer para jugar un poco con esta memoria, se me ocurre, es tener tareas que compitan por la memoria de trabajo. Es decir, si yo, por ejemplo, te digo una lista de animales y te digo, memorízala, que en 5 minutos te la voy a preguntar. Y mientras tú estás tratando de recordarlas, te estoy pidiendo pequeñas operaciones matemáticas sencillas, 7 más 2, 4 menos 2, 3 más 1, tal, pues esas 2 tareas están compitiendo por la memoria de trabajo. Es decir, la memoria de trabajo es como nuestro escritorio, nuestra mesa de trabajo, y resulta que la teníamos llena de animales y los estamos repasando para que no se nos olviden, y de repente viene otra tarea y nos dice, oye, déjame un poco de sitio que yo quiero hacer un 7 más 2, ¿vale? Y entonces dices, joder, pues ahora ¿dónde dejo a estos animales? Igual no me caben ya. Es una mesa relativamente pequeña, ¿no? Y entonces al final pues acabamos haciendo mal
las dos tareas. Aquí es un poco donde se ve cómo los seres humanos en principio somos multitarea para las cosas que no requieran de nuestra atención, pero la atención es monotarea, solamente tenemos un foco de atención, como quien dice. Ese foco de atención puede ser amplio. Si, por ejemplo, hemos jugado a muchos juegos en primera persona de disparar, pues podemos estar atendiendo a muchas cosas en esa escena. Pero está claro que mientras estamos en ese juego, como nos empiecen a hablar o nos empiecen a preguntar a ver si mañana necesitas que te prepare la mochila para ir al fútbol o cualquier cosa de estas, pues igual, probablemente te maten, porque es como ¿Qué que... me vas a contar? Sí. Entonces, es eso, es una manera de decirnos cuáles son nuestras limitaciones, pero también yo creo que en la limitación está la posibilidad del juego. No sé cómo lo ves. ¿Crees que sí, o sea, hay creo que algún juego? eso es parte del juego y existen muchos juegos que van en esa línea. A ver, siempre se me vienen a la mente más pronto pues los juegos de memoria estilo Memoir, que tienes que acordarte de lo que habías colocado en un principio y luego ir intuyendo qué es lo que va sacando el resto y recordándolo, y es un poco ese estilo, ¿no? Que el Memoir trabaja un poco más con la memoria a corto plazo, pero a largo plazo te va beneficiando. O sea, empiezas en la partida con sin saber cosas, no sabes nada más que 3 cartas. Según avanza la partida conoces más cartas y de repente el juego se resetea, pero las cartas no se mueven. Y claro, han aparecido más cartas. Y cuando juegas la siguiente ronda, como la gente se acuerda de más cartas, para la siguiente ronda aparecen más cartas todavía. Entonces cada vez vas acumulando más y más y más. Y se hace de esa forma, como tú dices, sencilla, ¿no? Porque empezamos con pocas tareas y el foco de atención al final pues abarca más porque las vas interiorizando. Pero siempre hay algún elemento que viene extra nuevo, como una carta nueva que no te esperabas que fuera a salir y ahora tienes que memorizarla. Y claro, es como seguir una secuencia, ¿no? En ese juego, y hace eso, que de repente la secuencia te cambia y tú dices, ahí va, ¿qué ha pasado aquí? Te la lías, sí. Sí, yo creo que... Creo que había otro juego que iba en esta línea con olores, creo que salió. Con cartas que yo no lo he jugado ni lo he probado, pero... Con aceites esenciales, sí, para que huelan. Sí, eso es. Y luego algún juego que con sonido también se ha hecho cosas. Ese estilo como si fueras no sé ahora el nombre del juego, pero como cuando haces mímica en un party, pues tienes que hacer unos sonidos. Entonces, si se está atento, pues bien, si no, no. Creo que era de Devir, un juego que puede ser de... Ahora no recuerdo cómo se llama, pero no recuerdo de quién lo sacó ni nada. Sí, me falta. Es que no le presté mucha atención, pero sé que existe. Sí, a mí me suena que Devir tenía un juego así sonido, blanquito, de sonidos, no sé, se llamaba... no sé, Beat Me Up o alguna movida así. No sé. Sí, bueno, y sobre todo también yo creo que puede llegar a hacerse también parties divertidos juntando un poco eso, ¿no? Juntando que te tengas que acordar de varias cosas a la vez. Ahí la memoria de trabajo se satura y al final la acabas liando, ¿no? Pues el típico juego, el de los pepinillos, no sé si lo conoces, que tienes que... Hay varios de pepinillos, o sea que el de pepinillos, el que es de cartera. Sí, el de cartera, que es de Cacahuete Games. Cacahuete Games, sí. Sí. Pues no ahí te tienes que ir acordando de los cambios que se van haciendo a la forma de decir las palabras y además acordarte mientras te estás riendo porque es muy ridículo todo lo que está pasando. Entonces te estás fijando casi más en las tonterías que está diciendo el resto y al final te acabas por olvidar de cómo tienes que decir. Sí, ahora lo recuerdo, palabra, ¿no? En el último programa que hicimos de A Mesa Puesta, Ginés habló de uno de estos juegos, que era eso, que te iban, no era el de Pepinillo, era otro, ahora no recuerdo cuál era, y era eso, te daban como un concepto por un lado, tú tenías que reaccionar a ese concepto, pero por el otro lado te daban otro concepto diferente, y luego tenías que acordarte de ambos, pero cada vez te venía uno nuevo, y tenías que acordarte de los últimos que te habían llegado. Entonces tenías que desechar el anterior y era como algo así, no me acuerdo. Eso que nos lo digan en los comentarios o en el grupo que lo diga. Se te va llenando la memoria de trabajo a saco y es imposible seguir todo eso, ¿no? O sea, es muy frustrante, pero a la vez yo creo que medio divertido porque o sea, la gracia de todo esto es jugar un poco con las limitaciones del sistema para que sea
medio gracioso. Me suena también que hay un juego que se llama Stay Cool. Creo que es los que hacen los Zombie Kids y Zombie Teens. Sí, sé cuál es la... Scorpion Masqué, los franceses estos. Sí. No sé cómo se pronuncia eso, igual es Scorpion Masqué o no sé qué movida. Que estos tienen un juego que es Stay Cool, que es intentar forzar la multitarea. Es decir, te van con límite de tiempo, te van preguntando cosas diferentes a la vez y bueno, pues al final acabas liándola y acabas cagándola y es un poco pues la gracia de los party, también buscar el error. Sí, al final tonto. Con el leche que beben las vacas, ¿no? Sí, un poco en esa línea y bueno, yo creo que con la memoria a corto plazo también podemos pensar sobre ella para hacer algún jueguillo que pueda ponerla a prueba, buscar sus límites y que bueno, que sea divertido. Y por último tenemos la memoria a largo plazo. Y aquí, bueno, podemos diferenciarla de varias formas. Es decir, la memoria a largo plazo, así como la memoria a corto plazo era nuestro escritorio donde tenemos la tarea en la que estamos haciendo, pues ahora prestando nuestra atención, la memoria a largo plazo es como nuestra biblioteca, ¿no? Ya nos tenemos que levantar, tenemos que ir a buscar el libro que queremos y bueno, lo podemos llevar a la memoria de trabajo. O no, o simplemente consultarlo y ya está. Y aquí tenemos dos grandes memorias. Bueno, todo esto, como siempre digo, son modelos, ¿vale? Son modelos que realmente no somos así, sino que es una simplificación de la realidad. No sé quién decía que todos los modelos son mentira, pero algunos de ellos son útiles, ¿no? Entonces, esta diferenciación, pues, no sé, no creo que haya un apartado dentro de nuestro cerebro que sea la memoria a largo plazo y dentro de eso está dividido en dos pasillos, ¿no? Memoria explícita y memoria implícita, no, sino que, bueno, son modelos de entender un poco cómo funciona pues toda nuestra red neuronal, ¿no? Entonces, como decía, hay una memoria explícita, una memoria que es consciente, que sabemos sobre ella, sabemos lo que sabemos lo que no sabemos, etc. Y hay otra memoria que es implícita, que no lo tenemos claro, que es más difícil de explicar y demás, ¿no? Entonces, la memoria explícita tiene mucho que ver con la memoria declarativa, es decir, información que hemos logrado almacenar. Pues el agua hierve a 100 grados Celsius cuando estamos a una atmósfera y 25 grados de temperatura ambiente y tal. Hay una memoria procedimental que es mucho más difícil de explicar. Por ejemplo, es más difícil de explicar el típico ejemplo de montar en bicicleta. ¿Cómo montas en bicicleta? Bueno, pues tú se lo explicas a alguien que no sabe y no lo termina de entender, porque así explicado, escrito en un libro, pues no se entiende. Es algo que tienes que experimentar y que tienes que practicar. Y una vez que consigues superar la barrera de entrada, superar esa curva de aprendizaje inicial, ya es algo que cuesta muchísimo más de olvidarse, ¿no? Esto suelen decir eso. Esto es como montar en bicicleta. ¿Por qué lo dicen? ¿Porque es fácil? No es fácil. Pero que una vez que lo has aprendido ya no lo vas a olvidar, porque es memoria procedimental. Has aprendido a hacer un procedimiento y eso es prácticamente automático e inconsciente, ¿no? Un poco en la misma línea de Kahneman, de los sistemas 1 y 2 que ya hemos mencionado aquí en alguna neuromandanga. En principio, Daniel Kahneman plantea un modelo en el que pues tenemos dos cerebros, como quien dice, colaborando. El sistema 1 es un sistema pues que se parece más a la memoria implícita, es decir, decimos que es automático, que toma decisiones de manera súper rápida y que bueno, pues es capaz de liberar a nuestra atención de estar súper pendientes, ¿no? O sea, no cuesta mucho trabajar. Lo que llamamos es que esté
tareas interiorizadas, ¿no? Eso es, estabas en piloto automático ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez que ya llevas 5 años conduciendo el coche, pues ya vas en piloto automático y eres capaz de, pues, escucharte un podcast mientras vas conduciendo, tener una conversación sobre temas profundos con la gente que va en el coche, o incluso estar repasando las tareas que vas a hacer en el trabajo o lo que sea, ¿vale? Tu cerebro está liberado de esas tareas. Por supuesto, el día después de sacarte el carnet, no es el sistema 1 quien está conduciendo ese coche, es el sistema 2. Que el sistema 2 es el sistema 100% consciente, que tira de eso, de memoria declarativa, memoria de la que sabemos pues cuáles son los hechos que hemos guardado ahí. Es mucho más lógico, es mucho más lento, mucho más racional y bueno, pues al final lo que tenemos es una combinación de los dos, ¿no? Normalmente para las cosas nuevas o para las cosas difíciles solemos tirar del sistema 2, que es un sistema que nos requiere mucho más esfuerzo, pero también se equivoca menos, mientras que pues el sistema 1 nos sirve para el día a día, para no estar cansándonos muchísimo en pensar todas estas cosas, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las memorias que decía, con la memoria declarativa, que es típicamente explícita y que, bueno, guarda hechos o datos. Y el sistema 1, en cambio, pues tira más de memoria procedural o procedimental, donde tenemos ahí, pues, habilidades o pues formas de hacer, ¿no? Entonces, en el diseño de juegos de mesa, creo que esto se da bastante. Por ejemplo, ¿cuándo empezamos a disfrutar de un juego? ¿Cuándo creo yo que se empieza a disfrutar de un juego? Sobre todo cuando entra en juego la memoria procedimental. Es decir, cuando ya hemos conseguido interiorizar muchos de los hechos o de los eventos que rodean al juego y somos capaces de no quedarnos con pues toda la información que está en el tablero de manera explícita. Es decir, la primera partida que jugamos a un juego muchas veces suele ser lentísima y suele requerir muchísimas idas y venidas al manual. Porque todavía todos esos nuevos hechos, nuevos eventos, nuevos datos, no los tenemos interiorizados. Los tenemos en la memoria declarativa, quizás nos lo sabemos de memoria y los podemos hasta recitar. No, yo me acuerdo que leí que era no sé qué, no sé cuántos, patatín, patatán. Y dices, ya, vale, ¿y eso en qué se traduce en este juego? ¿Cómo se resuelve este conflicto que tenemos aquí tirando de la frase que acabas de recitar como un loro? Todavía no la tenemos interiorizada esa frase, ¿no? Y tenemos que hacer un esfuerzo de pasar de esa memoria declarativa a una memoria procedimental. Y eso es lo que tiene que ver con interiorizar el manual de un juego de mesa. Si eso no se pone fácil, pues el juego probablemente muera antes de que termine la primera partida. Es decir, ahí tenemos un grave problema. Sí. Y aquí esto enlaza un poco con un debate que surgió el otro día en el canal, que es, ¿tienen sentido los manuales en los juegos de mesa? ¿Deberíamos incluir un código QR con una explicación en vídeo? ¿Por qué tiene mucha relación con todo esto? Pues porque un vídeo lo que está intentando es aprovechar más tu conocimiento procedimental más que la información declarativa que vas a recibir de un manual. Es decir, si ves a alguien hacerlo, pues quizá lo entiendas mejor que si lees declarativamente toda esa información, ¿no crees? Para mí el combo es lo mejor. Te lees el manual. Si el juego no es complicado, no hace falta, ¿no? Pero si es un juego que ya tiene una cierta complejidad, lo suyo sería, por lo menos como yo lo hago, es me leo el manual completo. Si tengo que volver a leer alguna parte, lo vuelvo a leer para interiorizar alguna cosa que no haya entendido correctamente. Y después, si el juego es complejo, busco un tutorial o busco alguna fuente que me dé de un visual la explicación del juego. Por lo general, pues tutoriales o una reseña un poquito más vasta puede ser, que no hace falta que entre en detalle, porque eso me ayuda a ver de otra forma lo que yo he leído.
Para mí es complementario. No existe una cosa... O sea, para mí el vídeo sin el manual no tiene sentido. Siempre es el después. Sí, yo creo que en un vídeo estamos buscando una primera aproximación, un saber pues de qué va, y en un manual estamos buscando detalles, estamos buscando pues todo, ¿no? Uh-huh. A mí me suele recordar mucho a cómo vi yo Juego de Tronos. Yo me acuerdo que empecé a leer el primer libro de Canción de Hielo y Fuego y dije, buah, esto es un tinglao, aquí hay 50 genealogías, 1000 personajes, no sé ni por dónde voy. Entonces, como al segundo o tercer capítulo paré y dije, acaban de sacar el tráiler de la serie y me lo voy a ver. Me voy a ver el primer capítulo, el piloto. Me lo vi y fue una maravilla porque todos esos nombres que yo tenía flotando en la cabeza y que me tenía que imaginar cómo eran y tal, ya les había puesto cara. He puesto cara a 30 personas y entonces luego ya paré de ver la serie, o sea, solamente vi el primer capítulo y me leí el primero, el segundo, el tercero y el cuarto libro. Porque ya me costaba muchísimo menos situar a toda esa gente. Y dices, vale, pues Bran era el pavo este, no sé qué tal. Que luego en la serie y en el libro, en principio, los describen ligeramente diferentes. Pero, bueno, más o menos ya te haces una idea, ¿no? Y entonces, a mí me pasa lo mismo con los juegos de mesa. Yo tiro mucho pues de los resúmenes rápidos de Masivi, por ejemplo, que a veces pues dices, no, es que a veces no cuenta exactamente cómo es o no sé qué tal. Me da un poco igual, porque lo que sí que hace de maravilla Masivi es decirte de qué va el juego, la esencia, qué es lo que suele pasar en una ronda y ya está. Que luego te tengas que leer el manual porque... Obviamente. En este detalle pues no era así exactamente, si no era de esta otra forma, vale, pero el juego no ha cambiado, no digas, no es algo que dices, joder, pensaba que era un juego de bazas y no, resulta que era uno de mazmorreo. Pues no, o sea, te ha dado tiempo en minuto y medio de situarte en el juego, de saber un poco cómo funciona una ronda, cuál es el objetivo principal, cómo se va a puntuar al final y tal. Y luego ya cuando me he visto ese pequeño vídeo, quizá he decidido comprar el juego, ahí ya es cuando me meto con el manual, pero ya me meto sobre terreno más o menos conocido, ¿no? Entonces creo que es, como tú bien dices, una combinación de ambos lo que pues más nos puede ayudar a entender cómo empezar a jugar al juego, ¿no? Y es básicamente cómo empezar a convertir toda esa memoria declarativa que hemos ido acumulando viendo jugar a otra persona en un vídeo o viendo algunos ejemplos en el manual o leyendo datos en el manual a memoria procedimental de, jugarlo y saber que esto se hace así, que al final de cada ronda se hace no sé qué cosa, que se cuenta de esta forma, que lo que vamos a querer es pues buscar mayorías en una zona del tablero o conseguir un conjunto de recursos para una colección de conjuntos o yo qué sé, forzar nuestra suerte, ese tipo de cosas que pues también comentábamos un poco antes de empezar el programa, que tienen mucho que ver con qué es lo que está buscando una persona cuando compra un juego, ¿no? Como eso es importante, también es importante que la gente que diseña se fije un poco en eso, ¿no? Hay ahora algunas editoriales que se han especializado en parties, hay otras editoriales que están especializando en juegos pues de mayor duración o mayor complejidad. Y bueno, realmente esa complejidad de la que se habla o dureza muchas veces tiene que ver con la cantidad de conocimiento procedimental que se asume a la persona que está jugando. Es decir, procedimental en concreto del mundo de los juegos de mesa. Es decir, si a una persona no le cuesta ya estar atenta a su mano, gestión de la mano, a los patrones que se están creando entre todas las personas que juegan en el centro del tablero, a la mancala que hay por ahí para la gestión de recursos y además tener más o menos en cuenta qué es lo que ha ido saliendo en el mazo de mercado para ver qué es lo que queda, si quedan más recursos de estos o más recursos de los otros por salir y tal y cual. Una persona que tiene todo eso automatizado y que se lo lleva el sistema 1 de manera automática, pues va a disfrutar muchísimo de ese juego porque va a ser capaz de desarrollar estrategias o tácticas por encima de eso.
una persona que todavía no domina todo eso y que es el sistema 2, el sistema consciente, que requiere mucho esfuerzo, que tira de memoria declarativa y tal, quien tiene que gestionar todas esas acciones que pueden darse en un turno, pues muy probablemente su sistema 2 esté apabullado con la cantidad de información, la cantidad de memoria declarativa que se pone en juego, como para generar estrategias o tácticas interesantes que puedan llevar a la victoria, o incluso, aunque no te lleven a la victoria, a disfrutar. Igual esa persona no es capaz de disfrutar porque todavía está en esa fase de los juegos complejos en los que nos parecen casi como trabajo, voy a poner entre comillas, sí. ¿Vale? O sea, dices como, ostras, es que aquí la voy a cagar. Incluso hay gente que nos pasa que tenemos como una sensación de no solamente voy a perder, sino que igual lo que consigo es arruinar la diversión al resto de la gente. Uh-huh. Eso también fastidia bastante, ¿no? Entonces, cuando estamos diseñando algo, tenemos que contar con que la gente lo va a disfrutar en la medida en la que sus habilidades que ya traía antes de empezar a jugar a nuestro juego se vean un poco representadas en las mecánicas y en las dinámicas que vamos a generar. Si estamos buscando un público más de culo duro, entre comillas, pues lo que tenemos que hacer es intentar aprovechar las cosas que suelen estar en los juegos pues de esas duraciones y de esas durezas, ¿no? Porque la gente las espera y cuando están, pues las disfruta y tal, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos juegos que tiran de mecánicas conocidas y de dinámicas conocidas ahí y las combinan 3 o 4 de ellas, incluso 5, y ahí se disfruta porque son cosas que la gente que ya domina y que lleva muchas horas de vuelo jugando a juegos de mesa, pues no tiene que aprender de nuevo, simplemente identificar y aprovechar. Pero claro, si por ejemplo dijéramos, no, pues voy a hacer un juego de muy alta dureza, pero vamos a tirar de mecánicas y dinámicas que no son las típicas de los juegos de mesa, sino que son las típicas de la física cuántica. Y es como, joder, pues esto tiene una dureza de la pera, pero a la gente que está acostumbrada a jugar a juegos de mesa de 2 horas y media y tal, probablemente no le termine de encantar. Y dices, no, es que a mí me gustan los retos y me gusta que el juego sea duro y que sea exigente. Y dices, vale, pues es exigente utilizando diagramas de Feynman, física cuántica y yo qué sé, puertas cuánticas en computación cuántica. Y dices como, joder, pues es que sí, efectivamente es exigente, pero nada de mi memoria procedimental me sirve para disfrutar este juego. Y voy a tener que aprender un montón de movidas que no sé si me van a gustar y que cuando las termine de aprender, pues quizá empiece a disfrutar el juego, pero hasta entonces pues va a ser trabajar otra vez, ¿vale? Entonces, la gente que juega juegos de mesa de culo duro no es que sea que le gusten los retos mentales y nada por el estilo, sino que ya tiene mucho callo jugando a juegos de mesa. Y ya está, no es... igual otra persona... Son tiene varios conceptos, ¿eh? Mucho callo en pensar creativamente o en cuestiones matemáticas complejas, pero eso no es lo que se explota 100% en esos juegos, ¿no? ¿Sí? En los juegos duros, al final no solamente que lleven horas de vuelo, que también, eso es muy importante, porque obviamente cuanto más horas de vuelo llevas, más fácil se te hace enfrentarte a ese reto, ¿no? Como lo llamabas. Aquí lo que pasa es que a los jugones de culo duro, como se les suele llamar, es gente que le gusta explorar los juegos, ¿no? Este es el concepto, explorar los juegos. Y explorar los juegos es lo que has comentado ahora mismo. El que tú empieces a una partida a un juego y veas por dónde van los tiros, pero no has podido prestar atención a todo el desarrollo del juego porque tu mente estaba en otra cosa. Y en la segunda partida vas interiorizando conceptos y cuanto más partidas juegas, más cosas le ves porque el juego tiene pues esas capas, esas cosas que tienes que ir interiorizando para poder verlas o para poder analizarlas con otra perspectiva. En un juego en el que empiezas pues gestionando cartas, te vas a centrar en la gestión de la mano, pero a lo mejor cuando ya has jugado 5 partidas, te conoces las cartas, las eliges súper rápido y te estás centrando en que realmente la importancia está en los objetos que hay en el tablero, que antes no le dabas importancia porque la mano absorbía toda tu atención. Pues esto es lo que van buscando en el juego. Y luego abrir nuevas vías, que puedas explorar nuevos caminos, porque el juego tiene tantas cosas que ahora has explorado un camino y en el momento en el que lo dominas voy a dar una vuelta para irme por otro lado.
y explorar ese otro lado, ¿no? Que siempre esté trabajando en algo del juego diferente a lo que ya conozco. Es un poco la mezcla de las dos. El llevar horas de vuelo lo que les hace fácil es entrar a esos juegos, más que el que les guste. Pero es cierto que cuanto más juegas, más duros te suelen ir gustando los juegos porque digamos que cuanto más ligero es, ya lo tienes interiorizado. Entonces no supone tanto un reto, no supone tanto una novedad, ¿no? Podríamos decir. Sí, es como una carga para tus músculos que es casi inapreciable y necesitas pues pesos más grandes, como quien dice, ¿no? Para seguir sintiendo como que estás poniéndolos en funcionamiento. Sí, es como un deporte igual. Sí, y luego lo mismo, lo que decías, a mí me surge un poco el término anglosajón drill, como de taladrar, que es un poco lo que hace falta muchas veces para dominar alguna técnica, ¿no? Te dicen, mira, lo que te he enseñado son las escalas, estas escalas pues las sabes hacer más o menos, pero las estás haciendo muy lento porque estás pensando. Entonces aquí lo que tienes que hacer es drill, machacar y machacar hasta que al final ya te salgan solas y que cuando yo te diga que pases de esta escala a esta otra escala, pues lo hagas de forma natural porque no lo tienes que pensar porque has insistido muchas veces en eso, ¿no? Entonces en los juegos así más largos o más de culo duro, de más dureza, pues sí que pasa lo que tú dices, ¿no? Es gente que le pone especialmente el reto de dominar los juegos, no solamente saber jugar o no solamente haber disfrutado de alguna partida épica o bonita, sino acabar dominando todos los resortes que el juego plantea. Y bueno, pues para eso, si se puede aprovechar desde el punto de vista de diseño algunas de las cosas que esa persona ya domina, pues vamos a generar antes esa sensación de dominio. Aquí lo tienes fácil con tu Novel Run, ¿no? Novel Run se lo sacas a gente que ha jugado habitualmente a juegos de construcción de mazos y dices esto, y ya te empiezan a ver las costuras. Porque esto comba con lo otro, porque entonces cojo esta que es mejor. Se lo sacas a alguien que no ha jugado nunca y bueno, que ya... Dices, ¿esto qué es? ¿Cómo que me descarto de las cartas si no las pierdo? ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Y entonces están todo el rato pensando en, pero a ver, ¿esto dónde va? Sí, eso es. ¿Y de dónde saco las cartas? Claro, están pensando en la mecánica principal que todavía no la tienen dominada, no están pudiendo plantear una estrategia, ¿no? Y bueno, todo esto lo quería relacionar ya en plan fumada final. Venga, con cómo funcionan los sistemas de inteligencia artificial. Esta es os he contado un poco los modelos típicos de memoria natural y ahora está muy de moda el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y en la inteligencia artificial hay dos enfoques principales que son importantes conocer. El enfoque simbólico y el enfoque subsimbólico. El enfoque simbólico se parece bastante a cómo funciona nuestra mente consciente. Cuando pensamos en cosas, pensamos en forma de conceptos, de hechos, de eventos que han sucedido, etc. Es decir, tienen un significado. Son símbolos que podemos definir y que podemos incluso apuntar. Es decir, podemos hacer una transcripción de nuestros pensamientos en un lenguaje en el que sea. Puede ser un lenguaje formal, matemático, o puede ser un lenguaje más informal, un lenguaje natural, como pueda ser el castellano, el inglés o cualquier otro, ¿vale? Entonces, nuestra atención funciona de manera simbólica, es decir, funciona con conceptos que se pueden transmitir, que se pueden describir con mejor o menor acierto, pero más o menos que los podemos transcribir y comunicar. Pero de manera simultánea tenemos esa memoria procedimental que es mucho más difícil de transmitir. Es decir, cuando queremos explicar cómo se baila, cómo se anda en bici, o yo qué sé, cómo se cose o cómo se fríe un huevo, pues podemos hacer un manual y podemos escribirlo directamente en texto, pero nunca vamos a transmitir exactamente lo mismo. Nos va a costar muchísimo más. Y hay muchas veces que sabemos hacer algo y no sabemos explicarlo, ¿vale? Es decir, ¿cómo
pues yo qué sé, ¿cómo se lanza a baloncesto? Pues sí, sabemos más o menos cómo hay que poner las manos, cómo hay que mirar, cómo hay que saltar, cómo hay que flexionar, cómo hay que hacer un montón de cosas, pero si no lo has hecho, pues no se te va a dar bien. Y muchas veces, pues la gente no sabe explicar cómo hace las cosas. Por ejemplo, en el cine, muchas veces se usan estos trajes de captura de movimiento porque quien sabe hacer esos movimientos no se lo sabe explicar a alguien que sabe hacer animación. Entonces, por ejemplo, que quieren poner a un muñeco de animación en una película de animación a bailar o a dar un salto o a escalar o a huir, y pues podrían contratar a alguien que sabe bailar, dar un salto, escapar, escalar o lo que sea, y decirle, oye, dinos cómo es, y nosotros ponemos aquí a este muñeco a moverse. Y dices, bueno, es que yo, si quieres escapo de una yo qué sé, de una posible estampida o escalo un muro o hago lo que quieras. Y luego tú ya con el ordenador haces lo que puedas. Pero yo no te lo puedo describir, no te puedo decir cómo busco el siguiente apoyo en una escalada o cómo pues hago unos pequeños quiebros cuando estoy escapando de una estampida de bisontes o lo que sea, ¿no? Es mucho más fácil hacerlo y luego pues tratar de capturar esa información y reproducirla que explicarla, porque es conocimiento implícito. Y yo aquí creo que tiene que ver más con pues cómo funciona la inteligencia artificial actual, que es más que simbólica, como la mayoría de pensamientos que tenemos de manera consciente, es subsimbólica. ¿Y qué es esto de los sistemas de inteligencia artificial subsimbólicos? Pues que funcionan un poco de manera parecida a una red de neuronas. Las neuronas realmente no guardan los conceptos. No hay una neurona que tiene el concepto Adrián y otra neurona que tiene el concepto Apiari y otra que tiene el concepto Nobel Run. Cuando las mato, pues se me olvidan. Tienes que separarlas sí o sí. Ya no están conectadas, ¿no? Apiari y Adrián ya no están conectados. Ya no están conectados. Hay otra neurona en medio que se ha crecido, que se llama Stegmeyer, que se ha interpuesto entre esos dos conceptos, ¿no? Pero sí, o sea, no funcionan así, sino que lo que tenemos en nuestras redes neuronales son una serie de pesos, de activaciones, de voltajes que hacen falta para activar la siguiente neurona, se dispara o no en función de cuánta activación le llega y tal. Y es un poco como funciona la inteligencia artificial actual. Lo que tenemos son un conjunto de sistemas que están interconectados entre sí, de entidades software principalmente, que están interconectadas entre sí y que no manejan conceptos. No son un sistema experto como había en los años 80, donde se han capturado las reglas típicas, ¿no? Cuando hacemos un automa en la sección de roboces, es un poco esa IA antigua, ¿no? De decir, si quedan más de 10 recursos de lana en la pradera, pues coge la mitad, y si no, pues vete a la mina y saca no sé qué y haz no sé cuál. Con una serie de reglas intentamos simular cómo jugaría una persona, es decir, es un sistema experto pues de los antiguos, ¿no? Y eso es simbólico, eso se sabe por qué está haciendo las cosas, cuáles son las condiciones, cómo se va a comportar, etc. Pero en la inteligencia artificial actual es subsimbólica, es decir, nosotros tenemos un conjunto de entidades software interconectadas entre sí y lo que hacemos es entrenar a esa red neuronal con un montón de datos, y esa red neuronal va a establecer conexiones más fuertes o más débiles con otras neuronas para ser capaces de clasificar, por ejemplo, o generar más información. Entonces, lo que nos sucede ahora con las redes neuronales modernas es que al final funcionan y son capaces de clasificar pues, una foto que tiene un perrito de una foto que no lo tiene, pero muchas veces no sabemos cómo lo están haciendo porque simplemente son fruto del cambio en las intensidades de sus conexiones con el resto de elementos, y es memoria totalmente implícita que está ahí, conocimiento totalmente implícito que es muy difícil sacar de ahí, ¿vale? Entonces,
lo que nos sucede con estos nuevos sistemas de inteligencia artificial, y ya lo hilamos con la inteligencia artificial generativa que tantos debates nos ha dado también en el canal, es que aprende de una forma parecida a las personas si pensamos que las personas no se están enterando de cómo lo están aprendiendo, ¿vale? Y hay muchos aprendizajes que sí son así. Cuando a veces aprendes de manera implícita un montón de cosas, ¿no? Se me ocurren, por ejemplo, las interacciones sociales. Casi nadie te da pistas directas y explícitas de cómo te tienes que comportar en una interacción social. Lo vas intuyendo por el contexto, por las reacciones del resto de la gente, etcétera. Vas viendo qué cosas pues tienen sentido en determinados contextos, qué cosas tienen menos sentido y deberías dejar de hacer, etcétera, ¿no? La gente que no se le da bien eso, a la gente que no está leyendo bien esas señales, Hola. pues muy probablemente pues la lía socialmente. Porque no hay nadie que le diga, a ver, ¿no te has dado cuenta de cuando vas a un funeral lo del humor es una cosa que igual hay que modelar o modular y rebajar y dejarlo un poco, pues igual no precisamente para ese momento, sino igual un poquito después, casi, incluso hasta dentro de, o sea, después de una hora, cuando ya estamos tomando algo y ha pasado el evento, pues igual ahí sí que se puede intentar soltar alguna tontería para distender el momento o lo que sea. Pero ese tipo de cosas normalmente no se dicen de manera explícita, salvo que seas un desubicado y necesites instrucciones explícitas para que no la Ahí estoy yo, prepares, claro, ¿no? ahí estoy yo. Te reconoces ahí. Me reconozco muchas veces. Pues es un poco lo que sucede con las inteligencias artificiales, ¿no? Lo que estás diciendo es, mira, te voy a presentar una situación y tú te comportas. Y dices, no, pues te has comportado mal, porque lo has hecho mal, vale, pues aprendo. Y les vas presentando un montón de situaciones y un montón de respuestas y tú pues les puedes ir diciendo si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Pero al final ahí va a quedar un conocimiento que es totalmente implícito y que es muy difícil de comunicar. Sí que podemos decir qué es lo que haría yo en esa situación, eso es lo que te hace una IA, pero es muy difícil de explicar por qué, ¿no? Entonces ahora hay toda una corriente de pedir a las inteligencias artificiales que nos expliquen por qué están tomando esas decisiones, es lo que se llama la IA explicable, queremos inteligencias artificiales así, y es un poco hilando ya con los juegos de mesa, lo que pasa muchas veces cuando la gente dice, bueno, las inteligencias artificiales generativas, ChatGPT, DALL-E, Midjourney y todas estas deberían entrar dentro de los procesos de diseño de juegos y de creación de juegos de mesa, porque básicamente son herramientas como puedan ser el Photoshop o puedan ser el Word o cualquier otra cosa que estamos usando, ¿no? Es decir, igual alguien se podría poner súper purista y decir, no, pues no tenéis que utilizar Tabletop Simulator porque eso os está ahorrando un montón de trabajo y los juegos de mesa se deberían hacer pues a piñón, a mano y tal. Pero es que la diferenciación que hay entre una mera herramienta como pueda ser el Photoshop o el Tabletop Simulator y estas IAs generativas es que las IAs generativas están típicamente aprovechando un montón de información, un montón de datos que no son suyos, a los que no se les han concedido permiso para utilizar, para entrenar, para fijar esas relaciones que hay entre neuronas virtuales, para fijar esos pesos del modelo que van generando y todos esos pesos y todas esas conexiones que hay entre redes neuronales virtuales al final acaban definidas de una forma o de otra en función de qué entrada de datos se les haya pasado y esa entrada de datos se les ha pasado de manera totalmente subsimbólica, es decir, no se les ha explicado mira, esto es un dibujo que tiene un trazo gordo, no sé qué, no sé cuántos, tal, sino que es, yo te paso el estímulo y te digo cosas o no, y tú aprende lo que puedas de aquí, ¿no? Entonces, muchas veces la gente dice, joder, pero usar estas IAs es lo mismo que contratar los servicios de alguien que sabe ilustrar y que ha visto, pues, mucho manga, ¿no? Y entonces sabe imitar el estilo, pues, de la gente que dibuja manga. Bueno, sabe imitarlo, pero no sabe acertar con lo que quieres tampoco. Claro. Tú cuando vas a has probado las IAs solamente por probar a ver lo que hacen. Tú le dices
que te hagan una cosa concreta y bueno, te hacen lo que les parece que es lo correcto. Y muchas veces son bizarradas que no vienen a cuento. Sí, pero, o sea, independientemente de si aciertan o no, yo lo que estoy cuestionando es que sean equivalentes a una persona que se ha formado visualmente, por ejemplo, ha visto un montón de obras de arte, un montón de estilos y claro, se ha formado a eso me refiero, que tienen todos esos datos, pero en realidad no están realmente formadas porque no saben interpretarlos correctamente. Claro, por todo el tema este que os decía de el aprendizaje subsimbólico. Una persona siempre conceptualiza todo lo que está aprendiendo. Claro. Es aprendizaje simbólico. Es mucho más lento, es probablemente pues, mucho menos eficiente, pero hay un significado. Ese es el aprendizaje humano, como quien dice, pues es simbólico en la mayoría de los casos, salvo pues el aprendizaje procedimental que hemos mencionado antes, ¿no? Pero es que en el caso de las IAs es subsimbólico, es por debajo de los conceptos y por debajo de las ideas, de los hechos, de los eventos. Es puros datos que están llegando ahí y que están modificando los pesos de una red neuronal de muchas capas, ¿no? Y entonces al final, si todos esos datos que están llegando por ahí tienen algún sesgo, la IA va a reproducir ese sesgo. Si todos esos datos están partiendo de un montón de información que no es propiedad de quien ha creado la IA, haber modificado los pesos de esa IA para que sean unos y no otros, es un poco haberse aprovechado del trabajo de mucha gente, ¿no? Entonces, a mí me parece que comparar la máquina de vapor, el motor de combustión, la energía atómica o, yo qué sé, el procesador de textos o las bases de datos o Internet con este tipo de inteligencias artificiales me parece un poco tramposo, porque realmente ninguna de esas cosas ha tratado de imitar lo que más nos define como personas que aportan cosas a la sociedad, ¿vale? La mayoría de trabajos tienen que ver con nuestra capacidad de hacer algo que es específico. En los trabajos de cuello blanco, que llaman en cultura anglosajona, pues lo hemos ido poniendo cada vez más trabas, porque la automatización ha hecho que muchos puestos de trabajo se vayan al garete. Y eso es peligroso. Pero es que ahora mismo las IAs están poniendo en cuestión todos los trabajos. No solamente los de cuello azul, sino los de cuello blanco, que son pues todos los que tienen que ver con la creatividad humana, la generación de ideas y tal. Entonces, llegamos a un momento en el que las máquinas no solamente nos permiten liberarnos del trabajo físico y ser más eficientes y demás, sino que nos permiten sustituir directamente a personas porque son capaces de hacer todo tipo de trabajos, los de cuello azul y los de cuello blanco. ¿Es un problema esto? En principio, sí, porque ya era un problema la excesiva automatización, la mecanización y demás, pues ahora tenemos un problema que es ya no tenemos ni el reducto de la creatividad, porque estas máquinas nos están quitando ese espacio también. Pero es que lo están haciendo no porque, pues como un motor o como un sistema de mecanizado o lo que sea, haya habido una persona que lo haya pensado, lo haya diseñado, lo haya patentado incluso y lo haya puesto en marcha, sino porque ha habido gente que ha estado aprovechando pues todo el acervo cultural humano, bien sea protegido por copyright o bien sea de dominio público, para copiar un poco lo que hacen las personas. Entonces, a mí desde el punto de vista del diseño, no solamente del diseño de juegos de mesa, sino del diseño en general, me parece pues una situación súper peliaguda. Y me da un poco de pena que, como siempre, los informáticos nos hayamos cargado todo. porque creo que sí, que se van a hacer cosas mucho más rápido y con mucho menos esfuerzo, pero también vamos a perder pues la capacidad de crear en el sentido más literal de la palabra, ¿no? A mí me da mucho miedo eso y creo que muchas veces
se mezclan pues todo lo que sabemos del aprendizaje en personas con pues lo poco que sabemos de inteligencia artificial y se igualan, ¿no? Se dice, no, es que esto es igual. Pues creo que no tiene mucho que ver, que sí que hay algunos conceptos que se parecen, pero que hay muchos que no tienen absolutamente nada que ver y que todos los símiles que podamos establecer con una persona que aprende a hacer tal, no los podemos traducir directamente a máquinas que hacen algo parecido o que tienen resultados parecidos porque los procesos son muy diferentes. Entonces, yo no sé qué postura tomar, no sé si intentar poner puertas al campo tiene algún sentido, yo creo que no, es muy poco probable que por ahí vaya a tener éxito pues la industria o la sociedad, pero sí que me gusta bastante en estos temas la postura que suele tener Europa frente al resto del mundo, que es, bueno, ante la duda vamos a tratar de regularlo. Ya sé que es poner puertas al campo, pero vamos a tratar de poner una regulación mínima. No sé cómo lo ves tú. Yo, el tema de IAS, el tema de que automatización, yo es que lo veo siempre y siempre lo he visto perfecto. Me parece que es algo que va intrínseco a nuestra forma de vida para mejorar la calidad de vida de las personas en general. Y lo que yo creo incorrecto es el que nosotros como humanos, voy a decir, pues no nos adaptamos a lo que hemos creado. Mejoramos unas formas de producir mejor, por ejemplo, digamos, y en vez de adaptar la sociedad para que la sociedad sea más sana y porque ahora te hace falta menos mano de obra, lo que hacemos es reducir la cantidad de gente que nos hace falta, pero que siga trabajando en condiciones que no son mejores, ¿no? Por ejemplo. Lo mismo con la IA. La IA nos va a permitir acceder a hacer unos trabajos mucho más rápido y claro, yo creo que siempre hay que regularizarlo, esto igualmente. Pero creo que nos va a dar muchos avances, aunque esté quitando puestos de trabajo. Siempre pienso que cualquier puesto de trabajo que se elimine de una forma, a largo plazo genera otra. Porque si tú hablas de automatización, ahora tienes gente que se dedica a reparar esas automatizaciones y a controlar esas automatizaciones. Y se han generado puestos de trabajo que anteriormente no existían. Ahora que tenemos más servicios online, más servicios vía telemática, antes no había gente que estaba ahí para hacer esos servicios y ahora tienes gente que está haciendo esos servicios. Entonces siempre se van a generar nuevos trabajos que muchas veces yo creo que no se ven porque no son mano directa, se podría decir. Porque ahora tú ves que la mano directa parece que es como el trabajo oficial, pero realmente creo que no lo es. Para mí es un gran avance, lo que pasa que, como siempre pasa, creo que no se orienta luego en las condiciones adecuadas. Como bien dices, en Europa se intenta regularizar de alguna forma y eso me parece correcto. Y luego ya si estoy de acuerdo o no con las regularizaciones, pues ya es otra historia, ¿no? Pero para mí todo es en pro a que la vida sea más cómoda para todo el mundo y creo que nadie lo aprovecha así, ¿no? Es como si yo hago una empresa y antes me hacía falta 4 personas trabajando 8 horas al día para hacer, yo qué sé, 1 tonelada de pan, me lo voy a inventar, y ahora de repente he metido maquinaria que me hace esa tonelada de pan con la mitad de gente, ¿no? Bueno, pues la medida que yo propongo o que yo habría propuesto es porque va a tener que... Yo me quedo con las 4 personas, pero que trabajen la mitad. Claro, ¿y van a cobrar la mitad o van a cobrar lo mismo? Eso habrá que verlo dependiendo de los beneficios, pero me refiero, no sé dónde está el equilibrio de eso, pero sí da para eso, ¿no? Totalmente. Sí, yo creo que los nuevos modelos tecnológicos deberían traer consigo nuevos modelos de sociedad y eso no está pasando. De hecho, como bien dices, están aprovechándose para que el mismo modelo de sociedad se haga cada vez más a toda hostia. Sí. Y entonces, bueno, pues estamos teniendo problemas ahí, ¿no? Hay gente que propone poner impuestos a las máquinas, a la mecanización, a la parte también de IA y tal. Y me parece pues que puede ser razonable, pero que la gente no lo va a admitir. Las empresas no lo admiten, por lo general. Claro, sí, la porque gente desde en general, igual desde las partes sociales de las empresas que automatizan sí que se proponen medidas, como por ejemplo, has automatizado esta empresa, entonces
A ti lo que te hace falta son menos horas de trabajo al año. Por lo tanto, dale más vacaciones a la gente que está trabajando para ti, aumentando los días de libranza, que pueden ser al año, y así se consiguen ciertos convenios de muchas empresas, reduciendo las jornadas mucho más de lo que realmente son. Sí trabajas 8 horas al día, pero tienes más días de libranza, ¿no? No sé cuántas horas hay que trabajar por el Estatuto de los Trabajadores, 1.800, 1.750 y no sé cuántas son. Y hay diferentes sectores y dependiendo también el lugar donde se encuentren, yo hablo solamente de España, que es lo que conozco, dependiendo de la provincia cambia, pues igual puede estar trabajando 1.500 horas en vez de 1.700 horas al año. Gracias a esa mecanización. Gracias a la mecanización, porque porque en los convenios que se han creado se ha pactado que si se automatiza, pues hay más tiempo libre para la gente, ¿no? Vale, pues por ahí puede ir un equilibrio. Todo esto lo menciono no porque sea un podcast de política, sino porque claro. Cuando aterrizamos todas estas ideas a una industria tan pequeñita y tan precaria como la de la creación de los juegos de mesa, ¿eso en qué se traduce? Es decir, si tú tienes un estudio en el que tienes una persona que está haciendo las ilustraciones y te la puedes ahorrar, pues ahí tenemos un problema porque se destruye un puesto de trabajo y yo creo que no se crea otro. Sí, ahí sí. Y entonces, bueno, hay gente que sobre todo en la parte de ilustración ahora mismo le está viendo las orejas al lobo y está muy en contra de ese tipo de tecnologías, ¿no? También es verdad que quizá una persona que esté en plantilla en una editorial, pues... también lo pueda utilizar. O... Se me ocurre pues estas Corvus Belli o algunas de estas que tienen gente en plantilla que está 3 años desarrollando algo, no sé qué, pues sí que podría inspirarse en las IAs o hacer modificaciones o propuestas de bocetos o lo que sea y luego ya pues puede diseñarlo desde cero a partir de esas ideas, ¿no? O de esos conceptos de arte y pueden ayudar a mejorar y a ir mucho más rápido y a ganar en calidad. Pero en general, bueno, pues casi todo el mundo que conozco que está en el sector de ilustración, diseño gráfico, los ve con muy malos ojos a estos sistemas, ¿no? Sí, porque pasó un poco también cuando empezaron las traducciones automáticas, ¿no? No, es que ahora ya hay traducciones automáticas, entonces ya la gente no quiere que alguien te traduzca. Y yo en mi entorno hay gente que traduce, o sea, que se dedica a traducir. Y ahora la herramienta de traducción automática es una herramienta para hacer mejor su trabajo. No ha sustituido su trabajo, sino que ha perfeccionado su trabajo. No sé cómo se podrá, si es posible o no, con arte, con esto concretamente, ¿no? Porque al final las IA sí te dan un montón de opciones, te dan un montón de ilustraciones diferentes, cosas bastante locas, pero creo que a todas les va a faltar el alma. Sí, todo lo que he probado les falta alma. Entonces, yo lo que les echo en falta también es todo lo que decía de lo simbólico. Claro, es decir, eso es. Yo necesito conceptos, no solamente dibujos aislados que estén guapísimos, sino necesito cierta coherencia, necesito cierta jerarquía de información, necesito pues cierto empaque, cierto lore, que se mantenga, ese tipo de cosas que muchas veces pues dices, mira qué portada de juego más guapa me he hecho, ya, estupendo. Y dices, bueno, a partir de esta portada intento hacerme todas las cartas y que estén bien, coherentes, sintonía, que no sé qué tal, y eso es mucho más difícil. Y la iconografía que sea acorde para el uso que se le quiere dar, todo eso yo creo que para todas esas cosas, sobre todo en nuestro nicho, va a ser peor. Eso es imposible que exista ahora una IA, a no ser que alguien vaya pues utilizando para cada icono, pues dame no sé qué para tal, te da pesos referencias y está con la IA haciendo el trabajo, que tiene que tener ganas de hacer eso y luego cuando se dé cuenta de todo el tiempo que ha tenido que invertir, igual le salía más a cuenta. Sí, haberlo subcontratado o pedido a alguien, ¿no? Claro, pero yo lo veo un poco así, ¿no? Yo creo que hay un miedo ahora con eso, igual que ha habido miedo con 1000 cosas que cada vez que han llegado de nuevo a la sociedad. Y yo creo que aquí yo veo una herramienta para quien sepa dibujar, quien sepa ilustrar, va a aprovechar esta herramienta en su beneficio. Quizás no conoce un estilo concreto de dibujo y puede utilizar la IA para buscar inspiración. Puede usar la IA para encontrar diferentes elementos que tenga dudas de ver cómo quedaría ciertos conceptos, ¿no? Que tenga en mente.
Y luego juntar todo eso y con los conocimientos que tiene de ilustración hacer el arte final. Para mí es como una herramienta para conseguir más fácil unas calidades mejores. Si al final... Puede ser. Si al final se sabe manejar bien con las IAs y utilizarlas en su favor, lo que van a conseguir es, sin duda, una calidad mejor que la de la IA y una calidad mejor de la que tenían antes, porque ahora cuentan con todo su conocimiento, más el conocimiento de la IA, todo en uno, ¿no? Y la IA por sí sola, yo repito que sí, va a quitar cosas. No creo. ¿Quién no utiliza la IA ahora para hacer productos o cosas suyas? Yo creo que es poca gente. Y la gente que lo haga, pues será quien iba a Google, ponía foto de gatito y utilizo la foto del gatito, ¿no? Ahora es foto de gatito y que me haga una la IA y elijo la que me guste. Creo que en ese sentido va a ir ahí. No sé hasta qué punto se refleja, eso lo va a tener que reflejar alguien que trabaje en el sector de la ilustración y diga, sí, he notado cadencia de bajada de precio, bajada de pedidos. He notado que hay gente que está utilizando ilustraciones de IA y en vez de utilizar las ilustraciones hechas por alguien, ¿no? No sé hasta qué punto. Yo creo que es una herramienta más que otra cosa, ¿eh? O sea, sí que hay miedo, pero porque creo que hay que adaptarse al nuevo medio. A mí lo que me parece es que este tipo de tecnologías bajan la barrera de entrada de manera salvaje y también a costa de bajar la calidad. Entonces, para la gente que tenga unos mínimos estándares de calidad, pues la IA solamente se puede utilizar en el proceso, pero no como arte final, pero esto ni parecido, ¿no? Pero creo que va un poco... Pero hay otra gente que tiene unos estándares de calidad mucho más cutres y le va a servir casi lo que salga de ahí, ¿no? Y hablabas de la traducción automática y pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay veces que te bajas el manual de un electrodoméstico y ves ahí unas traducciones que dices, bueno, esto no ha pasado por un humano, pero ni de coña. O sea, de hecho lo habrán traducido del coreano al inglés y del inglés a todo lo demás, ¿no? Sí. Entonces, en esos dos saltos te encuentras cada barbaridad que alucinas. No y ahí sentido. dices, bueno, pues es que ¿cuánto mimo está poniendo esta marca de electrodomésticos coreana en llegar al mercado español? Pues muy poco, ¿no? Claro. Pero bueno, si sigue vendiendo porque en precio compite y la gente no se suele mirar los manuales, pues cuela, ¿no? Y entonces baja, o sea, este tipo de sistemas automáticos bajan la barrera de entrada a costa de bajar la calidad y hay gente que está buscando esa calidad baja. Bueno. Yo, por ejemplo, en mi calle, en el casco viejo de Bilbao, veo que hay un montón de restaurantes que no están buscando la excelencia, sino que están buscando tener un precio más o menos competitivo y dar una comida normalita. Entonces veo que además son todos del mismo dueño y juega siempre a lo mismo, con distintos estilos culinarios, una hamburguesería, una pizzería, un no sé qué tal, y te da un 6, un 7, no está buscando el 9 o el 10 sobre 10, pero lo que quiere es eso, darte un 6 o un 7 a 15-20 euros de menú. Y eso es muchas veces lo que pasa en muchas empresas. Y entonces a mí me da un poco de miedo porque lo que te decía antes, el sector de los juegos de mesa, las editoriales, suelen ser súper pequeñas, suelen ser empresas con un dinero en caja bastante escaso, a veces inexistente, a veces viven casi de las rentas, lanzan un Kickstarter para conseguir dinero para el siguiente y cosas así. Se meten en autoestafas piramidales y al final dices, bueno, pues ¿dónde va a poder recortar esta gente? En este tipo de cosas, ¿no? Y me da un poco de miedo pues que se vayan editoriales al garete, que se vayan puestos de trabajo al garete y todo eso, pues no me deja del todo bien. Yo creo que va a ser una transición. Esto va a pasar por una etapa en la que va a hacer que gente lo pase mal, pero a la larga me parece que va a ser una herramienta más que un impedimento. Cuando pasamos de la ilustración en físico a la ilustración digital, seguramente hubo el mismo miedo, ¿no? Porque ahora pueden hacerlo en el ordenador, pueden llegar a más alcance, pueden hacer la resolución que quieran, pueden imprimirlo donde quieran, pueden hacer un montón de historias que yo para hacer 20 copias del mismo cuadro lo tengo que pintar 4 veces o 20 veces y quiero 20 copias. Y ahora con un botón ya se puede hacer, ¿no? Y ahora fíjate, ahora nadie se echa las manos en la cabeza porque no se pueda porque no te hagan el cuadro a mano, ¿no? Porque te lo hacen en digital.
Pues yo creo que va un poco en el mismo camino, ¿no? Ahora quien pintaba en cuadro se ha pasado al digital, pero tiene una tableta para pintar en el digital como pintaba a mano, con un guardado, con un modificador, con muchas herramientas extra que creo que son buenas. Y con la IA me parece que va a pasar un poquito lo mismo. ¿Hasta qué punto va a pasar exactamente lo mismo? Bueno, se va a ver con el tiempo. Obviamente, pues ahora habrá un poco de crisis, pero lo que tú decías, si se aumenta si se baja la barrera de entrada, se va a aumentar la exigencia artística. Puede ser. Eso también pasa. O sea, cuando hablabas de restaurantes, una hamburguesería estilo McDonald's, vamos a poner cosas. A una hamburguesería, pues no sé ahora, no sé cómo se llaman ahora, una que hay aquí en Bilbao que es Diablo, se llama. Goico. Por ejemplo. Bueno, Goico me vale. Pues a Goico pues hay una diferencia muy grande, ¿no? Y al final están partiendo de la misma base. Y tienen la misma empresa a la que le pueden pedir la carne y tienen el mismo sitio donde pueden pedir los ingredientes, pero son completamente diferentes, ¿no? Los productos finales. Porque hay detalles que cambian. Y si te vas dependiendo qué hamburgueserías, que te hagan la hamburguesa casera, también se va a notar. Y tú vas al McDonald's y ¿qué pasa con el McDonald's? ¿No? Joder, pues la hamburguesa esta, pues vale, pues me quita el hambre, vende mucho, pero tampoco le está quitando de comer al resto. Porque el resto sigue ofreciendo algo que sí, pues es hamburguesa, pero es otra cosa. Diferencialmente, es que es diferente, vamos. Es un cambio sustancial. Diferencialmente mejor. Es un cambio sustancial. Aquí lo veo parecido. Bueno, sí. Por cerrar este tema y no dejar de mencionar, como dicen los anglosajones, el elefante en la habitación, aquí se ha liado parda con el tema de Terraforming Mars. Todas sus ilustraciones hechas con IA y la gente que ha puesto el grito en el cielo. Eso ha pasado. No me he enterado yo de eso. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame. Resume para la gente que no se ha enterado. No, igual que yo, mucha gente no se ha enterado. A ver, cuéntanos, ¿qué ha pasado con Terraforming Mars? Bueno, pues Terraforming Mars, que es una franquicia ya que gana muchísimo dinero y tal, está tirando de ilustraciones en IA para todo lo nuevo que está sacando. De forma muy cutre, un diseño gráfico mega cutre, y entonces la gente pues ha llamado al boicot. Es decir, joder, si fuerais... se está hablando de una empresa que cuando hizo el primer juego Terraforming Mars no contrató ilustración. Lo que cogió fueron imágenes de archivo. Sí. O sea, de hecho, o sea, eso es lo que estaba diciendo la gente. Claro. Dice, esta gente ya tenía unos estándares de calidad lamentables. Lo que pasa es que ahora la ha subido un poco. Pero... Sí. Y entonces, al final ha tenido que sacar un comunicado el editor diciendo que se va a contratar a una persona, y además que no penséis que va a ser una persona asiática o de Europa del Este, en plan cutre, sino que va a ser una occidental. Y resulta que bueno, esos comentarios son un poco racistas, incluso. Joder. Para valores muy altos de un poco. Pero resulta que los huevardos que tiene el tío son que esa persona occidental a la que se le va a contratar y se le van a pagar miles de dólares para hacer el nuevo diseño es, redoble de tambores, su hermana. Su hermano, pues entonces, el mismo que ilustró los juegos anteriores. El After the Virus fue su hermano. Claro. O sea, y Terraforming Mars, si tú miras Terraforming Mars los créditos, ¿quién ha ilustrado? Su hermano, que cogió imágenes de archivo, y eran imágenes de archivo, unas eran fotos reales, otras eran arte de ella, o sea, arte, ¿cómo se dice? Digital, otras eran de arte de acuarela, da igual. Todo varía. Sí, hay un apaño y venga, para adelante. Todo para adelante. Y todos los juegos que ha sacado esa empresa, que es Frixelius, creo que se llama. Bueno, Frixelius son ellos, ahora la empresa tengo dudas, creo que sí. Pues ha sido así. Entonces, si ahora están utilizando una IA para hacer eso, pues quizás incluso la persona que está haciendo eso está trabajando más de lo que estaban trabajando antes. Es que... Sí, en lugar de usar el botón de buscar, ahora por lo menos tiene que escribir los prompts, ¿no? Y claro, y que esté todo con el mismo arte y claro, es diferente. Entonces, hay que analizarlo todo un poco también. Que sí, pero a lo mejor ahora está dando más trabajo del que daba antes. ¿Y crees que no? Pues no lo sé, pero vamos, que hay mucha gente desencantada con Frixelius y con Terraforming. Pero eso ha pasado ahora por el tema de la IA, ¿eh? Esto pasa en otro momento, que no está la IA como tema candente en las redes,
y pasa desapercibido totalmente. Sí, bueno, pasa como una cutrada más de otra empresa que bueno, que como la gente, sobre todo lo que está buscando son sensaciones dinámicas y tal, pues muchas veces no se fijan en la cutrada de arte que pueden tener algunos juegos. En algunos no, pero cada vez se está valorando más. Yo sí, en las últimas... sí que es verdad que hay un incremento en la exigencia, ¿no? Es lo que tú comentabas. El otro día me preguntaban, ¿no? Que cuáles eran mis prioridades o cuáles eran los detalles que yo me fijaba a la hora de comprar un juego. Y digo, pues para mí hay dos cosas impepinables que ahora me fijo siempre. Si yo me tengo que comprar un juego es que el arte sea bonito, porque si no, ya tengo otro juego que me va a dar lo mismo o parecido con un arte mejor, y que el manual sea correcto. No pido que sea excelente, pido que sea correcto. ¿No? Entonces... sí. Esas son tus líneas rojas. Sí. Y tiene todo el sentido. Sí, cada vez además... Claro, es que cada vez tienes más producto, tienes más variedad, tienes que elegir. Para elegir a la calidad a la que yo me haya puesto, mi calidad es esa. Todo el sentido. Pues poco más. Como ves, un Neuromandanga es un poco atípico, donde hemos estado repasando cuáles son... pues los tipos de memoria humana que tenemos y qué relaciones pueden tener con el diseño de juegos de mesa. Luego nos hemos pegado un salto a cómo funciona la IA en general para aprender, que también trabaja con memoria más implícita que explícita, y cómo pues muchas veces, como nos pasa a las personas, esa propia IA no es capaz de explicar por qué está tomando ciertas decisiones cuando son pues memoria procedimental o procesos implícitos que hemos aprendido infiriendo pues conclusiones a partir de datos iniciales, ¿vale? Y ponía el ejemplo de las interacciones sociales, donde muchas veces no nos han dado instrucciones expresas y al final terminamos aprendiendo más o menos cuándo es apropiado hacer una cosa y cuándo no y tal. Bueno, que siempre es difícil y ya sabemos que hay personas que se les da especialmente mal esto, pero que es un poco lo que sucede con las IAs, ¿no? Y cuando ya damos el salto a las IAs generativas, pues volvemos un poco otra vez a los juegos de mesa, por eso, porque cada vez están más presentes en todas las industrias, y yo lo que comentaba es que esta industria, que es de cuello blanco, es decir, creativa, no de irse a un torno y empezar a hacer cosas, sino de creativa más de las ideas, pues esta última jornada de inteligencias artificiales les ha dado en la línea de flotación a muchas personas que estaban trabajando en una industria ya muy pequeñita y muy precaria, ¿no? Lo que no hemos comentado es que estas IAs también se pueden utilizar para la parte del diseño de juegos. Y que bueno, que sí, con ChatGPT tú le puedes ir pidiendo mecánicas y le puedes ir pidiendo cosas y te crea reglamentos, te crea lo que quieras. Y ahí, pues como tú bien decías, podemos utilizarlo bien como una primera aproximación, como una tormenta de ideas, como una muleta en la que apoyarnos cuando nos quedemos un poco secos a nivel creativo, y puede que mejore pues nuestra capacidad de hacer nuevas ideas y llevarlas a cabo. Pero también quizá pueda suceder que en las nuevas versiones acaben por superarnos o suplantarnos. Lo veo difícil, porque al final yo creo que bueno, las IAs también tendrán una limitación, y si todo el mundo le estamos pidiendo lo mismo, pues al final nos va a dar lo mismo para todo el mundo, ¿no? Porque su base de datos es... Yo creo que en el mundo de los juegos de mesa es muy limitada. Muy limitada. Habrá que ir viendo cómo evoluciona todo esto. Para mí son herramientas maravillosas, lo sigo diciendo. Requieren de regulación, como bien hemos hablado, pero para mí son herramientas muy, muy buenas. Aunque no hemos tocado mucho el tema de juegos, yo te voy a decir que con lo que hemos hablado hoy, a mí me ha salido una idea para un juego que ya he apuntado, por eso me has visto escribiendo de vez en cuando aquí en el ordenador. Así que seguramente hay gente que está escuchando esto y ya le ha pasado lo mismo. Pues muy probablemente cuando una IA escuche toda la transcripción de lo que hemos hablado, igual se le ha ocurrido el mismo juego que a ti. Y no voy a decirlo. No voy a decirlo. A ver qué es lo que pasa. No des más pistas, que sea todo implícito, nada explícito. Exacto. Perfecto. Pues terminamos aquí el programa de hoy, Pablo.
Sí. Muy bien. Pues a la audiencia, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente programa de Laboratorio de Juegos. Hasta luego. Adiós. Puedes seguirnos en las redes sociales, Instagram y Twitter, laboratorio_POD. También puedes escucharnos en YouTube, iVoox, Spotify y Google Podcast, Laboratorio de Juegos.